Buenas noches, mi nombre es Sandra Viviana Hidalgo, estudiante de Psicología del tercer semestre. Les voy a hablar sobre un tema que es el sistema límbico y las emociones. Iniciamos con el sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras, esta es la estructura, un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos del ambientales, produciendo respuestas emocionales. Esta estructura se encuentra ubicada en la parte baja de la corteza cerebral. El sistema límbico posee varias funciones, le voy a hablar pues como de las principales, las más conocidas, y una de ellas es la protección, es proteger y cuidar el organismo y la especie, integrar la información genética y ambiental a través del aprendizaje, integra nuestro medio interno con el medio externo antes de que generemos una conducta. El sistema límbico se encuentra estructurado, estas son todas las estructuras del sistema límbico, y una de ellas es la circunvalación del cíngulo, la cual se encuentra ubicada en los dos hemisferios y se encuentra parcialmente envuelta en el cuerpo calloso, que es esta, ¿sí? Este se encuentra involucrado con la formación de las emociones, el procesamiento de los datos básicos de la conducta y el aprendizaje con la memoria. El cuerpo calloso, que es esta parte roja, actúa como un enlace facilitador de comunicación con los hemisferios, con el fin de que estos dos lados pues trabajen de forma continua. Vamos con lo que es el hipocampo, que es esta parte. El hipocampo se ubica en la parte medio del lóbulo temporal. Consiste en unos cuernos, que serían estos, en unos cuernos que forman pues una curva, la cual se comunica con lo que es el área del hipotálamo, que es esta parte, el hipotálamo hasta la amígdala, ¿sí? La función pues de esta estructura es consolidar la información de la memoria de trabajo con la memoria a largo plazo y regula todo lo que es y consolida todo lo que es la parte del aprendizaje. El hipotálamo es una glándula endocrina y su función es controlar lo que es el apetito, la conducta sexual, las respuestas de ansiedad, que serían como estas, y la parte de la vigilia y del sueño. Seguimos con lo que es el tálamo. El tálamo es esta parte, se encuentra ubicado en el centro del cerebro. Su función es transmitir la información sensorial de la corteza cerebral, procesa todo lo que son las señales del entorno, regula la excitación, la conciencia, la actividad sensorial tanto auditiva como olfativa. Seguimos con lo que es la amígdala, que es esta rojita que se ve ahí. La amígdala es un conjunto de núcleos neuronales que está ubicado en la profundidad pues del lóbulo temporal. Su función es ayudar a que nosotros escapemos pues de situaciones cuando nos encontramos en riesgo, peligro. Es el generador y genera y regula lo que son las emociones primarias. El formis, que es esta estructura que se ve aquí, es una estructura fibrosa que se encarga pues como de llevar las señales desde el hipocampo, que es el hipocampo, hacia lo que son los otros hemisferios. Su función es unir todos los elementos, del sistema límbico y conecta todo lo que es el área cortical anterior con las áreas posteriores y se encarga de cruzar la información. Él cruza la información entre los dos hemisferios. Lo que es la hipófisis. La hipófisis regula todo lo que son los procesos del organismo mediante la segregación hormonal. Entonces esa es la encargada pues de segregar
todo el tema hormonal que tiene que ver pues como cuando la mujer está lactando y que sale su leche, y cuando nosotros hacemos algún tipo de ejercicio que se presenta la sudoración. Esta estructura presenta algunos trastornos, tiene varios, pero pues les voy a hablar de los más mencionados, y lo que son el trastorno de depresión mayor, que tienen que ver con el estado de ánimo de la persona, y esto quiere decir que esta persona pierde pues como el interés y la capacidad de sentir placer por las actividades cotidianas que presenta. El otro trastorno es la bipolaridad. Es una enfermedad mental severa donde las personas pasan de un estado muy feliz y muy activo y pasan después pues a un estado muy triste y con una depresión, pues con una desesperación. Existe lo que es el trastorno esquizofrénico, que son las personas con las que presentan todo lo que tiene que ver con delirios, alucinaciones y tienen dificultad para expresar sus emociones. Este sistema límbico presenta unas teorías, y esas teorías son la teoría cognitiva de Charter. Indica pues que la intensidad de una emoción puede verse afectada por la respuesta corporal, mientras que el encéfalo va evaluando la situación, va evaluando pues como la situación, y eso puede producir pues como cambios en ese proceso. Está lo que es la teoría de James, explica que la corteza cerebral recibe e interpreta los estímulos sensoriales que provocan la emoción. Afirma que los estímulos causan cambios fisiológicos en el cuerpo, dando lugar pues a las emociones. La teoría de Kahn-Baum explica que las emociones anteceden ante la conducta, planteando que el cerebro interpreta las situaciones vividas para decidir y producir una emoción acorde pues con el estímulo que se está generando en el exterior. El sistema límbico se encuentra relacionado con lo que son las emociones, y las emociones son todos los sentimientos, los pensamientos que se caracterizan en estados psicológicos y biológicos. Existen emociones primarias, que son las que nos hacen llegar a las emociones secundarias. Entonces les voy a hablar más o menos de las principales emociones, que es la alegría. Esta emoción genera emociones secundarias como son la alusión, el gozo, el éxtasis, la esperanza y la satisfacción personal. Está la ira como emoción primaria. Esta genera emociones secundarias que son el odio, la furia, el cólera, el fastidio, la molestia, el miedo. El miedo es otra primaria, y esta genera secundarias como el pavor, el temor, el pánico, la angustia y la ansiedad. Y por último tenemos lo que es la tristeza. Estas nos generan emociones secundarias como lo que es la pena, el llanto, la lástima, la amargura, el desconsuelo. Bueno, entonces estas emociones, todo lo que son las emociones, van acompañadas de patrones y componentes conductuales o fisiológicos, como son las partes motoras, las vocales, las endocrinas y las respuestas faciales. Las respuestas faciales quieren decir pues, que cuando uno tiene alguna emoción, pues a veces mostramos pues con lo que es la postura que tenemos en nuestro cuerpo. Los componentes fisiológicos involucrados en las emociones son lo que es el temblor, la sudoración, cuando uno se sonroja y la respiración agitada. Les voy a hablar de lo que son las emociones en la primera infancia. Existen unas etapas que son el nacimiento. El niño muestra las emociones que son la sorpresa, el placer y el malestar. En los 2 meses el niño muestra una conducta social, la cual es expresada pues con las sonrisas.
La otra etapa es la etapa de los 6 a los 9 meses, donde se muestra ya el niño empieza a mostrar lo que es el miedo, la timidez frente a las personas que él desconoce. En los 10 meses ya el niño le aparecen lo que son las emociones básicas, que fueron las que hablamos ahora rato. A los 2 años se presentan ya lo que son los sentimientos de culpabilidad y vergüenza. Entre los 2 años y los 7 años el niño ya se ve, ya pues se va haciendo más consciente de lo que es él, de él mismo, y por eso se generan ya conflictos, porque ya él empieza, un ejemplo, un niño tiene algún juguete, entonces ya él quiere pues como ese juguete, ya se empieza a ser consciente de lo que es el niño. Está lo que es la etapa de los 7 a los 11 años, en donde ya el pensamiento de este niño es un pensamiento intelectual, flexible, y ya se está conformando todo lo que son el comportamiento emocional. Y está lo que es la adolescencia, que ya debido al avance cognitivo del niño, se complementa todo lo que es la parte de sentimiento de las emociones adultas. El sistema límbico, el sistema neuronal, de las emociones, se desarrolla lo que es el sistema límbico, ¿sí? En el cual encontramos neurotransmisores que interactúan a través de la sinapsis. Estos neurotransmisores les voy a hablar pues de alguno, lo que es la acetilcolina, que es la encargada de regular la capacidad de almacenar información, la información que es retenida, de recuperarla en el momento adecuado. Está lo que es la noradrenalina. Esta se encarga de lo que es el aprendizaje, la atención, la sociabilidad, las emociones, el deseo sexual, los niveles bajos pues de este neurotransmisor generan sentimientos de desmotivación, depresión y pérdida de libido. El otro transmisor sería lo que son la serotonina, produce bienestar, relajación, inhibe todo lo que es la agresividad, la ansiedad, el miedo, la depresión, regula lo que es el apetito, el equilibrio, el deseo sexual, y interviene en todo lo que es el ciclo de sueño y vigilia. La adrenalina nos hace reaccionar ante las situaciones de peligro o estrés. La dopamina tiene que ver con todo lo que es el comportamiento, la cognición, la actividad motora y la motivación, lo que es la actividad motora, la motivación y la recompensa. Sigue lo que son las endorfinas. Estas son responsables de todo lo que es el estado de felicidad, placer sexual y control del dolor. Dentro de las emociones encontramos trastornos, los cuales son los trastornos conflictivos, trastornos de personalidad, trastornos afectivos y trastornos emocionales. Obviamente existen muchos más trastornos, pero pues estos fueron los que quise pues como mencionarlos, que son como los más reconocidos. Las emociones se relacionan todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces la inteligencia emocional hace referencia a la habilidad que tiene el individuo para atender, percibir los sentimientos y formarlos pues apropiadamente. La inteligencia emocional en los seres humanos tiene algunas características, como son la capacidad que tiene el ser humano de la automotivación, la cual hace referencia pues al entusiasmo que tenemos para hacer las cosas y para que éstas salgan eficazmente. Está lo que es el manejo de las relaciones y habilidades sociales, que es la relación que tiene que ver con la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Existe también lo que es la empatía, la cual hace referencia al reconocimiento de las emociones de las demás personas,
tiene que ver con que tenga la capacidad de interpretar la parte corporal, o sea, que interprete, que tenga la capacidad de interpretar la parte corporal que tiene la otra persona frente a sus emociones. Existe lo que es la conciencia de las propias emociones. Es la atención plena que le damos pues como a nuestras emociones, a nuestra parte, a nuestro estado interno, antes de que salga pues como al externo. Y existe el manejo de las emociones, que es nuestra capacidad de controlar los impulsos y los sentimientos. Existen algunas teorías en las emociones que han sido pues dadas por lo que es Hipócrates. Él habló de 4 humores, que son los humores, los coléricos, que hacen referencia a las personas que son menos tolerantes y que son más propensas a lo que es el estrés. Están los flemáticos, que son indiferentes, son muy calmados y más racionales. Dale. Están los sanguíneos, que son más sentimentales y más emocionales. Están lo que son los melancólicos, que son los depresivos, los sonolientos, y suelen ser también pues pasivos. Pues San Agustín habló de lo que es la introspección, que hace referencia a reflexionar acerca de uno mismo. Platón habló sobre lo que son las emociones, están representadas a través de términos como el dolor y el placer. Aristóteles nos habla de que las emociones se definen pues por la condición del individuo, transformando así pues como el punto que da como el juicio, ¿sí? Que se afecta el juicio y se asocia con lo que tiene que ver con las emociones, que son la envidia, la lástima y el temor. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención.